Hola, buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a la quinta sesión del segundo ciclo de conferencias, debate, crisis ecosocial y de crecimiento, ¿qué papel juega la cooperación? Que, como sabéis, está organizado por el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León junto a la Fundación Sierra Pampley, ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, y la Coordinadora en Defensa del Territorio, en colaboración con Ciudades por el Comercio Justo de León, el Ayuntamiento de León y Nos Impulsa de Junta de Castilla y León. Es para mí un placer presentaros a Julia Costanzo, que es socióloga y activista ecofeminista. Tiene un máster en disciplinas ecológicas y sociales por la Universidad de Calabria, otro en agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía, y es doctora por la Universidad Pablo de Olavide con la tesis Los cuidados en el centro, teoría y praxis ecofeminista para un paradigma otro universal, que está muy relacionado con lo que nos va a contar hoy aquí. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de León en el Departamento de Economía y Estadística y es miembro del Grupo de Investigación de Economía Aplicada, con lo cual tengo el placer de trabajar con ella pues a menudo. Lo que ella nos va a presentar es una ponencia que se titula El papel de las resistencias ecofeministas en el planteamiento de un nuevo horizonte ecosocial. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme, antes que nada. Gracias a Sherman y a David, que son compañeros del Departamento de Economía. Gracias a Luis por la presentación, a Cristian y... no me acuerdo tu nombre, pero lo siento. Dime tu nombre, por favor. Eso, Victoria, también por la organización y por arroparme, pero por el detallito de la taza. Muchas gracias. Estas son cosas muy buenas. Bueno, vengo aquí hoy para hablar de resistencias ecofeministas y con este nombre creo que lo importante antes que nada es entender qué se entiende por resistencias, que es una palabra que a lo mejor escuchamos mucho pero que no siempre sabemos a qué se refiere, ¿no? La palabra resistencia pues es una palabra que se enmarca dentro del movimiento global para la justicia social, o bueno, tiene muchos nombres, pero indica un cambio dentro de los movimientos sociales y es un cambio relativo a la crisis ecosocial. Son resistencias articuladas en una multitud de respuestas, como dicen Arne Negri, que son unos sociólogos especializados en analizar los movimientos, y son resistencias que lo que quieren es un poco contrarrestar pues, las cuestiones que vivimos hoy en día, ¿no? La crisis ecosocial que veremos a lo largo de la presentación. Cuando hablamos de resistencia, entonces estamos hablando de unos movimientos que están intentando denunciar las fallas del sistema. Lo que no está funcionando, por supuesto, lo hemos visto a lo largo de las varias presentaciones en este curso, que pues hemos hablado de muchísimos problemas, ¿no? Y lo que hemos entendido, por lo menos que yo me quedo con, pues este sistema es insostenible, no está funcionando. Y me acuerdo que en varios momentos de los debates, pues, las preguntas, ¿no? Rodaban alrededor de, pero a nivel social, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hoy es un intento de plantear cómo lo podemos hacer a nivel social a partir de quienes han planteado desde hace décadas, porque digamos que estas resistencias empiezan en los años 60 y 70 con la crisis del 72 y luego se convierten en algo mucho más fuerte cuando se acaba el milenio, el antiguo milenio, y con el principio del nuevo, con una fecha muy simbólica, en 1999, en la contracumbre de Seattle. Allí fue donde se vieron estas resistencias que ya estaban gestándonos desde hace décadas y fue patente
que se estaba tratando de una articulación multitudinaria que estaba contestando a patrones globales y que había que luchar contra ellos de una forma local, pero bueno, a partir de unas críticas en común. Y entonces, en todo esto, pues las mujeres han tenido unos roles fundamentales. Es por eso que hablo de resistencias ecofeministas, enmarcando dentro de este movimiento de movimientos, como lo han llamado muchas veces, que nos propone el planteamiento pues, de denuncias, pero también de, no diría soluciones, sino alternativas, ¿no? como escuchamos muchas veces. Estas resistencias, la palabra resistencia evoca, pues, por supuesto, la lucha por las calles, las manifestaciones, pero también aquí lo que quiero evidenciar son las prácticas diarias y silenciosas, pero también creativas. Es decir, se resiste todos los días, no solamente en la calle. Por supuesto, vemos en la tele las contracumbres. Yo, por ejemplo, participé, divertida casi, porque estas contracumbres son preciosas. Hay una parte de lucha dura, pero la otra se dedica a la fiesta, al hacer comunidad entre todas y todos, ¿no? Entonces, yo participé en la Contracumbre de Madrid en 2019 y, por supuesto, que fue enorme. Lo que se vio en la tele fue esta manifestación enorme, pero en realidad, por detrás, pues hay unas prácticas diarias y son locales, muy a menudo son colectivas y comunitarias. Entonces, veremos todo esto. Y el papel de las mujeres es central. Es central porque a menudo hablamos en un montón de contextos de recuperar los saberes, ¿no? Los saberes antiguos, la memoria biocultural. Pues las mujeres en muchos casos son las personas que conservan ciertos saberes que los han custodiado por siglos, ¿vale? Entonces vamos a valorizar todo esto, lo vamos a poner en valor. Y sobre todo, lo que quiero poner en valor es que las mujeres son las grandes ausentes de la historia de la academia, de la historia, cuando hablamos de una historia más reciente, ¿no? De la modernidad, o bien, ahora aterrizando dentro de la academia, o bien no hablan, no han hablado, no han sido sujetos válidos, o bien es que directamente pues, no se le permite hablar como una fuente situada válida. Y es aquí, en este sentido, pues os propongo el saber de las mujeres como fuentes situadas válidas, que significa sus experiencias que pueden producir conocimiento, o sea, como una fuente situada de construcción de nuevos conocimientos, que se conectan en realidad con los conocimientos de siempre, de toda la vida de las abuelas, ¿no? Y de los abuelos. Y entonces, lo que vamos a plantear es que, pues, lo que muchas veces no sabemos es que estos movimientos que estoy nombrando, pues su raíz evidente es a partir de los años 60-70 y es en esos años que aparece el movimiento ambientalista. Al principio lo llamábamos así, hoy es el movimiento ecologista, ¿no? Y bueno, los movimientos verdes, el movimiento por la paz, el movimiento feminista, con todas sus diversidades, pues estos movimientos empiezan con gran fuerza, justo coinciden con esta crisis del 72, ¿no? La crisis del petróleo, etc. Pues lo que no sabemos es que en estos movimientos, llamados nuevos movimientos, porque se diferenciaban de los viejos, entre comillas, que eran los movimientos laborales, que defendían los derechos laborales, etc., pues dentro de estos movimientos la presencia de las mujeres era altísima, enorme, increíble, tanto de los movimientos verdes como en los movimientos por la paz, bueno, por supuesto el movimiento feminista, pero esto es obvio, ¿no? Es algo obvio. Pero en los otros que he citado, pues también la presencia de mujeres era impresionante. Y por eso hubo una influencia muy importante. A pesar de que, como dicen Runyan y Peterson, que son dos sociólogas que analizan estos aspectos en particular dentro de las contracumbres, pues son las mujeres, y en particular las mujeres feministas, que suelen notar esta presencia de mujeres, ¿no? Porque normalmente se habla de los movimientos como algo abstracto, neutral, los movimientos, cuando en realidad esta presencia es importante. ¿Por qué lo digo? Porque algunas reflexiones empiezan a partir
de una construcción que una construcción de un cuerpo de mujer. Por ejemplo, en los años 60, en el 1962, pues publicó este libro, Silent Spring, La primavera silenciosa, una mujer que se llama Rachel Carson. Ella es considerada una de las precursoras del feminismo y contaba en su libro una tragedia en zonas rurales convertidas en industriales en Estados Unidos, donde la primavera era silenciosa, y esto era algo increíble porque antes, ella dice en el libro, pues la primavera no era silenciosa, había pájaros cantando, y ahora se ha convertido en algo silencioso porque la industria pues lo mata todo y no es posible y no es sostenible vivir para los pajaritos pues allí. Y de aquí, a partir de esta premisa, pues hace una crítica a la industrialización y a la modernización, ¿no? Ella la hacía particularmente a los Estados Unidos, pero fue una fuente de inspiración para los movimientos verdes, como os decía. Y también otro movimiento fundamental ha sido el Chipko. El Chipko es un movimiento de la India, un movimiento ecologista, no un movimiento feminista, donde, digamos, la fuerza política del movimiento que se difundió era basada en una fuerza política que venía de las mujeres. Lo que hacían básicamente era, un poco como se ve en la imagen, abrazaban los árboles para impedir que los taladraran. Eran principalmente mujeres. Si bien ahora cuando se habla de Chipko, quien lo conoce, pues yo personalmente siempre he pensado en Chipko como un movimiento de mujeres. Después, a posteriori, descubrí que no, era un movimiento de hombres y mujeres, pero sí esta influencia fundamental, ¿no?, de estas mujeres. Y bueno, entonces, cuando hablamos de ecofeminismo, ¿de qué estamos hablando? A ver, la palabra en sí, ecofeminismo, surge en el 74, en este marco que os estoy contando. Y es una palabra acuñada por Françoise Dubon, otra socióloga francesa, que teoriza feminismo o la muerte. Y es un contexto muy particular, es el contexto del Limits of Growth, lo escuchamos el otro día con Antonio, que lo nombraba. Es un contexto en el que, a nivel internacional, después de la cumbre de Estocolmo sobre el medio ambiente, pues se empieza a razonar sobre lo que estamos haciendo. El cambio climático es real, el calentamiento global es real, la capa de ozono está dañada, etc. Es todo un momento histórico en el que se está razonando sobre esto, que por cierto, la primera autora del Limits of Growth es una autora mujer, y muchas veces no se sabe, ¿no?, pero que también ha tenido una influencia muy importante. Total, que las reflexiones sobre los conceptos que se debatían en ese periodo, que eran, por ejemplo, mucho se hablaba de sobrepoblación. Era un periodo histórico en el que se notó, surprise, que ese crecimiento también conllevaba una sobrepoblación inmensa, ¿no? Y entonces, la reflexión principal que se puede notar en esta obra es que Françoise Dubon, antes que nada, propone a las mujeres como las potenciales sujetas de una revolución ecológica, a partir del hecho que pues sí hay una cuestión sistémica que lo que hace es agresionar la naturaleza y controlar a los cuerpos de las mujeres, entonces hay una matiz en común sistémica, y no permite, de forma esquizofrénica casi, no permite parar esta sobrepoblación porque controla a las mujeres. Entonces ella lo que hace es observar que estamos en una matriz de consumo infinito, mientras que estamos analizando que esto no funciona, ¿no? Entonces es un sistema esquizofrénico que ella empieza a analizar de esta manera. La aportación teórica de esta mujer, Françoise Dubon, fue imprescindible para el planteamiento en general de muchas cuestiones a nivel ecologista también. Y bueno, el ecofeminismo, después de décadas, es el resultado, ¿no?, entre esta confluencia entre un feminismo crítico, que por supuesto plantea problemas de igualdad, control de los cuerpos de las mujeres, y por el otro lado, el problema de ecología social, es decir,
el planteamiento de pues, el agotamiento de los recursos, pues, sobrepoblación y contaminación, calentamiento global. El ecofeminismo, entonces, conocemos el ecofeminismo como una teoría feminista, ¿vale? Es una teoría filosófica muy importante, pero no tenemos que olvidar que el feminismo es también acción política y práctica, y que no se puede separar la teoría de la práctica. Aún así, lo que os voy a decir aquí es que con ecofeminismo muchas de nosotras indicamos prácticas que muchas veces no se autodenominan como tales. Es decir, hay prácticas ecofeministas en el mundo que en este momento son fundamentales y que nos están inspirando muchísimo a muchas de nosotras que estamos en el norte global y que vienen del sur global, y que no se definen como tal, pero sí a nivel discursivo, a nivel de análisis, tengo la exigencia de llamar como ecofeministas, pero en realidad son muchas prácticas que son prácticas de toda la vida. De hecho, veremos después que hay algunas autoras que dicen es un término nuevo relativamente, porque estamos hablando de los años 70, pero es una sabiduría muy antigua que pertenece a las mujeres. Y también veremos por qué, porque aquí vamos a explicar que de innato, nada, sino que son construcciones sociales. Además, soy socióloga, para los sociólogos todo es construcción social. No, esto no es verdad, es una broma, pero bueno. Bueno, entonces, a lo largo de la presentación veremos. Sí, ¿Se podría apagar las luces esto de aquí? Sí. Si queréis podéis también acercaros, porque es verdad que se ve mal de lejos aquí en el sitio y así me arrojáis un poquito. Bueno, a lo largo de la presentación decía, veremos estos pilares, ¿no? Estos pilares de la resistencia de ecofeministas, que son por un lado el pensamiento, por el otro el movimiento, la acción política y por el otro las prácticas, ¿vale? Y bueno, empezando de lo más fácil, diría yo, el pensamiento, para luego tener definiciones en común, porque creo que esto es muy importante. Si no, muchas veces yo tengo la sensación de que manejamos muchos términos, pero por lo menos a mí a veces se me escapan los términos en un sentido sencillo, ¿no? Que se me olvida un poco el origen y qué quiere decir en origen algo. Entonces, el ecofeminismo. ¿Por qué ecofeminismo? Surge de hecho como feminismo ecologista, ecologismo feminista, ecofeminismo. Y bueno, hoy en día hay una evolución importante del ecofeminismo y muchas sostenemos que el ecofeminismo no es lo mismo que esto más lo otro y lo otro. No, es un término único, integral. Y es una visión que, bueno, como dije antes, el primer pilar filosófico del ecofeminismo es la vinculación entre la dominación de la naturaleza y de las mujeres, especialmente de las funciones de las mujeres. ¿Qué significa esto? Pues significa que la descendencia de la paternidad se garantizó a través del control de los nacimientos sobre los cuerpos de las mujeres. Esto es un hecho, es una evidencia. Y por otro lado, entonces claro, la mujer y las funciones de las mujeres impuestas, la reproducción social, entonces los cuidados, el control de estas funciones, la desposesión de estas funciones por un lado, y por el otro, pues un uso infinito de la naturaleza como recursos. Muchos y muchas aquí venís de lo rural, yo también. Yo desde pequeña, la naturaleza nunca ha sido una cosa a explotar, era una cosa con la que vivíamos. Y yo siempre digo, ¿no?, que hay un campesino que es un vecino de mis padres, que yo siempre me acuerdo que llegaba a la tierra donde trabajaba y Tumá, en dialecto le llamaban, y él me decía, pues, ¿cómo está, señor Tumá? Pues yo bien, pero no sé, porque a ella la veo regulín. Pero ella, ¿quién era? Ella era la tierra, era su tierra que en ese momento estaba de bajón porque no había llovido o porque hacía calor o cosas así, ¿no? Hemos pasado de esta visión que hemos mantenido en las zonas rurales por mucho tiempo, ¿no?, a una visión sistemática que explota la naturaleza como un recurso y nada más, ¿no? Y esto es el pilar filosófico del ecofeminismo, o sea, a partir de aquí. Por eso es importante decir eco,
por lo menos en los países del norte global, donde necesitamos decir los nombres de las cosas y no los entendemos. Porque si no, estamos hablando, por supuesto, de la liberación de los cuerpos de las mujeres, que es fundamental, pero para los ecofeminismos, liberar cuerpo y naturaleza es una lucha que tiene que realizarse a la vez. Entonces, es fundamental entender eso para entender también la crítica a la separación de la realidad, formada por dualismos jerárquicos, es decir, lo que critica el ecofeminismo como teoría es que se ha creado una estructura de pensamiento que es como miramos al mundo, es con nuestras gafas, como miramos al mundo, y de un lado se ha puesto a la mujer, del lado opuesto al hombre, y se ha hecho coincidir con la mujer una serie de atributos, como por ejemplo la mujer es débil, la mujer es naturaleza, la mujer es histérica, cultura, etc. Y del otro es hombre racional, hombre fuerza, etcétera, etcétera. Estas son las gafas con las que estamos mirando al mundo. ¿Esto significa que los hombres son malos? No. Esto significa que estamos viviendo en el mundo con una construcción que define la feminidad y la masculinidad con estas gafas. Y es importante desde la perspectiva ecofeminista porque lo que hace es pues, evidenciar esta construcción, porque claro, femenino y naturaleza están del mismo lado de esta construcción dualista, y claro, cuando se dice femenino y natural es algo que no. De hecho, yo me acuerdo que en el último debate se decía, pues esto lo hacía mi abuelo de toda la vida y esto era ignorancia, dijo alguien, ¿no? Claro, porque lo rural está del lado malo de este dualismo, de este binomio. Entonces todo lo que viene de lo rural es pésimo, es pobre, es ignorante porque sí. Entonces aquí vamos a empezar un poco de esta crítica, ¿no? Y vamos a entender lo femenino como un aspecto de denigración. Es decir, esta construcción, estas gafas hacen que miremos al mundo de una forma que si queremos insultarle a alguien, la peor cosa que le podamos decir es que se parece a una mujer. Como que estamos sosteniendo la vida, pero lo peor que le podamos decir a una persona, incluso entre mujeres, son insultos como que eres débil como una mujer, nenaza, etc., ¿no? Entonces, por eso es importante entender el pensamiento que hay detrás. A ver, sí, antes de seguir, me gustaría contextualizar un poco, porque estamos en un marco de cooperación internacional. Las jornadas son con una pregunta, es ¿qué papel tiene la cooperación? Entonces es fundamental enmarcar, ¿no? Porque además los proyectos de cooperación actualmente se están interesando mucho por el tema ecofeminista. ¿Por qué? Porque actualmente, y así como en el pasado, pero actualmente las mayores protestas en el mundo contra las empresas de extractivismo, en los movimientos campesinos, indígenas, etc., y ecologistas en el norte global, pues estos movimientos, casi todos, son encabezados por mujeres. Es increíble. Entonces, claro, estamos hablando, por un lado, de unos movimientos que están fomentando alternativas, si bien las visibilizamos dentro de la academia y otros ambientes internacionales, pues en realidad se están produciendo desde abajo. Entonces, claro, hay un interés para pues, entender lo que está pasando por ahí, dicho de una manera muy sencilla. Pero cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué estamos hablando? El concepto de desarrollo no es de toda la vida. Una de las cosas que muchas veces pasan, ¿no?, es que percibimos la realidad como si siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Nada siempre ha sido así. Ha empezado en un momento específico. De hecho, los historiadores y las historiadoras dicen que hay que adoptar convenciones históricas. Es decir, hacemos empezar algo en un momento determinado y no siempre las cosas han sido de una manera, ¿no? En este caso, el desarrollo no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día.
En 1949 hubo una Asamblea General de las Naciones Unidas donde se comentó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y allí hubo la definición que conocemos hoy en día de desarrollo. Se hizo esta declaración donde se hablaba, el presidente de Truman habló de un estándar común que tenían que alcanzar todos los pueblos y las naciones, ¿vale? El desarrollo es muy curioso porque, como en el caso de las mujeres, el desarrollo no se define de por sí. El desarrollo se define en base a lo que no es. El desarrollo no es el subdesarrollo. ¿Y qué es el subdesarrollo? El subdesarrollo son las condiciones que se encuentran en ese país, en el otro, en el otro. Y entonces, claro, ¿qué es un hombre? No es una mujer, ¿vale? Es lo mismo, es el mismo concepto. Es muy importante entender este aspecto porque el subdesarrollo, más que el desarrollo, determinó la imposición de un nuevo orden mundial. Entonces, cuando estamos hablando de que los problemas de hoy en día, pues tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial y que esto, el pasado no es tan pasado, ¿no? Y bueno, la cooperación al desarrollo, que es este tipo de desarrollo, pues son acciones coordinadas entre países, etc. Quieren erradicar la pobreza, muy bien, pero uno de los objetivos, sí era correcto, uno de los objetivos empieza a ser la sostenibilidad, porque surge dentro de estos espacios internacionales de cooperación, surge pues el debate traído desde los movimientos sociales que os decía antes, es decir, pues ¿en qué mundo vamos a vivir si allí no hay pájaros, allí hay desastres, allí se muere esto, allí se destruye lo otro? A partir de este debate internacional que surge desde abajo, pues, como dije antes, los límites del crecimiento, ¿no? Es este primer documento que se publicó en el 72 y a partir de allí se empieza a razonar sobre cómo tiene que ser este desarrollo. Y bueno, se define en 1987 con el informe Brundtland, que lo nombramos también en otras sesiones del curso, pues se define el desarrollo sostenible, ¿vale? Algunas de nosotras no creemos en el desarrollo sostenible porque pensamos que es un oxímoron. Porque ¿cómo va a ser el desarrollo sostenible a la vez? O es sostenible o es desarrollo. No puede ser un crecimiento que sigue creciendo. Y el otro día estaba leyendo un artículo de economía y decía que la economía tiene que sostener un crecimiento con recursos finitos para necesidades infinitas. ¿Cómo va a ser esto posible? O sea, ¿cómo va a ser posible sostenibilidad con lo otro? Es que no puede ser, ¿no? Pues entonces... Pues entonces se definió el desarrollo sostenible. Y en los mismos años, un poquito antes, pues surgió el concepto de crecimiento, de croissance, en francés. El decrecimiento se empezó a gestar en esos años, luego se puso un poquito más famoso, más conocido, pues en los años 2000, con la TUS, pero es en estos años que se razona sobre ello, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque claro, cuando hablamos de cooperación, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, pues hablan de ello, hablan de sostenibilidad en un sentido, por supuesto, económico y ecológico. Ha habido una evolución muy importante del concepto de sostenibilidad a partir de la cumbre de la Tierra, le llamaron, es decir, la cumbre de Río del 92. Allí, pues, en los World Social Forum, perdón, que no me viene, ahora no recuerdo, los foros económicos, no, sí, eso, pues hubo una participación enorme, otra vez más, con muchísimas mujeres, y allí se planteó que la sostenibilidad tenía que ser también social, no solamente económica y ecológica, como se planteaba en origen, ¿vale? Y entonces el resultado de todos estos debates pues, son estos 17 objetivos donde efectivamente pues, se abarcan un montón de temas.
Ahora, tenemos de hecho dentro de los 17 pues muchas metas e indicadores. Por ejemplo, el de género tiene 9 metas y 14 indicadores. Efectivamente es un logro desde un cierto punto de vista, sobre todo porque pues si al principio, lo vemos aquí, hay algunas características de los ODM, que son los objetivos del milenio, ¿no? Al principio se hablaba de que se tenían que aplicar a los países en desarrollo y ahora se habla de todos los países. Es decir, norte y sur global tenemos que aplicar pues, ciertos criterios. ¿Vale? Entonces, efectivamente ha habido una importante evolución de esto. ¿Qué ha pasado con el género dentro de los objetivos de desarrollo? El género, ante la duda, siempre me gusta puntualizar qué es el género. Lo sabemos todo el mundo. Pero como dicen por ahí que el género es una ideología, me gustaría puntualizar que el género no es una ideología. El género es una categoría relacional. Es una herramienta de análisis. Ya está. Ideología es el feminismo, los feminismos, por supuesto. Ideologías son pues tener unas ideas y fomentar principios en base a esta ideología, pero no es el género. El género es una herramienta, nos sirve simplemente para observar las relaciones de poder. Esto es lo que es el género. Aparece también en esos años, en los años 70, y se refiere a un sistema, ¿vale? Antes, ¿cómo se hablaba de las mujeres? Como las condiciones femeninas, la condición femenina, perdón. Como estas mujeres que, bueno, pobrecitas, que se encontraban en ciertas situaciones y casi que las ocultan sin casi. Mientras que a partir del género, pues sí se empieza a conceptualizar la relación. Es decir, ¿qué son los estereotipos de género? ¿Qué son los roles? Pues los estereotipos son que, bueno, son preconceptos. Son que, por ejemplo, las mujeres son sentimentales, son histéricas, a las mujeres les gusta esto, les gusta lo otro. Y los hombres, pues a los hombres les gusta el fútbol. Y las mujeres son las histéricas, pero si luego le meten un gol al equipo que nos gusta, ¡uy! Como gritamos, ¿no? Entonces, los estereotipos son estos que nos encasillan dentro de unos conceptos que no siempre son la realidad. Pero sí es una construcción que responde luego a unos roles. Estos roles son unos conjuntos de funciones y tareas que se desarrollan y que son asignados a esta construcción. Por ejemplo, los cuidados. ¿Quién desempeña los cuidados? Normalmente, las mujeres. Entonces, este es un rol de género. Vale. Es importante entender el género como categoría relacional y no como ideología, porque nos explica que la cuestión femenina nunca es una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión relacionada a la situación de hombres y mujeres, y es histórica, y cambia, y no es fija, no es de siempre, no es natural. De hecho, no hay nada natural en las relaciones de género. Se naturalizan. ¿Qué significa que se naturalizan? Que se normalizan haciéndolas pasar como si fueran una cosa de naturaleza, pero no hay nada natural en las relaciones. Son cuestiones sociales y culturales y varían en base a los valores de cada sociedad y de cada sistema. De hecho, una antropóloga feminista fundamental para la teoría feminista, que es Margaret Mead, estudió en los años 40 que el temperamento que determina las conductas no es natural, varía de los sistemas culturales. Es decir, que no hay, que las mujeres no son sentimentales porque nacen así, porque innatamente somos más sensibles y amamos a todo el mundo. No, es una construcción de género. De hecho, ella observó que había algunas tribus en las que trabajó que se les asignaba una personalidad femenina, se pensaba que fueran todos homosexuales porque eran particularmente amables, pero esto no era así. Era que en su forma de actuar eran amables, y entonces esto tenía que ser necesariamente algo femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha tratado el género en la cooperación? Pues ha habido muchas perspectivas. Es importante, porque
porque tampoco estamos aquí para analizar el género en la cooperación, pero sí es importante ver cómo ha cambiado y cómo ha cambiado la percepción de las mujeres dentro del concepto de desarrollo. Porque en un principio se trataba de una forma asistencialista y paternalista a las mujeres, era como estas pobrecitas que a ver cómo las ayudamos, tal cual. Vale. En algunos proyectos lamentablemente sigue pasando, pero la tendencia es que si queremos añadir a nuestras sociedades un desarrollo humano completo, pues las mujeres también tienen que tener roles activos dentro del sistema de desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, una frase que es muy conocida dentro de la cooperación, es un informe sobre desarrollo humano, y como lo vemos, ¿no? Si no se introduce la dimensión del género en el desarrollo, se pone en peligro el propio desarrollo. ¿Y por qué esto? Porque hemos dicho antes que pues, la cooperación trata también la cuestión de la pobreza. Y las Naciones Unidas, en muchos informes, estudiaron, analizaron, encontraron que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Es una barbaridad. O sea, tiemblo. Entonces, si hablamos de pobreza, ¿cómo no vamos a hablar de mujeres? Si es un sesgo enorme, es un sesgo enorme. Entonces, claro, si queremos mejorar la situación de la pobreza, pues tendremos que hablar de mujeres y de esta categoría relacional que es el género. Otro tema fundamental en la cooperación ahora mismo pues, es el cambio climático. Entonces, me acuerdo que hace 10 años yo ponía esta diapositiva y la gente se reía. Ahora no os habéis reído, no sé si es porque sois de León. No lo sé, pero antes la gente se reía porque no se percibía, se percibía como... Y ahora estamos aquí, es que ahora estamos en el poder. Vale. O sea, el apagón pasó el otro día, literalmente, ¿no? Y entonces, la cronología del cambio climático, ¿cómo es? Del negacionismo aún, quizás abro la ventana y quizás algo, no todo, pero algo bueno. ¿Cómo es la cronología del cambio climático dentro de este espacio internacional de cooperación? Pues como dije antes, y lo voy a repetir, pues se empezó en los años 70, llevamos más de 50 años con el problema. Esta es una evidencia que los seres humanos son estúpidos y no son animales, porque los animales tienen un sentido de supervivencia. Los seres humanos llevan 53 años hablando de lo mismo y no lo cambian. Entonces, bueno, lo que ha pasado a lo largo de estos 50 años es que se han creado convenciones, o sea, acuerdos firmados por, hoy en día, 198 países participan en las COP, lo habréis escuchado seguramente en los telediarios, ¿no? Las COP son estos... Conferencia de las partes. Muchas gracias, conferencia de las partes, sí. Conference of Parties, gracias. Donde, antes que nada decir que en el 92, en la famosa Cumbre de la Tierra, ha sido fundamental esa cumbre, pues se reconoció oficialmente, o sea, se estaba hablando de 72, pero solamente 20 años después se reconoció oficialmente que el cambio climático era una realidad, existía de verdad. Esto no era de broma, no era de pocos intelectuales de estos comedores, era de verdad. Y entonces, a nivel internacional, se estableció que había que pues, articular medidas a nivel de todos los países. Claro, ahora llevamos 35 años o más pues, trabajando en estas COP, la última fue en Bakú, en Azerbaiyán, y la próxima será en Brasil, en Belén, en 2025, ¿vale? El objetivo es limitar el calentamiento global con estos objetivos de desarrollo. Genial. La crítica, porque aquí sí tenemos que hacer una crítica a estos objetivos de desarrollo. La crítica es que muy bonitos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, muy bonitos, preciosas sus metas, y los indicadores geniales, pero son muy amplios,
no hablan de lo concreto, no critican el crecimiento económico. Tenemos que ser sostenibles. Y todo el mundo nos tenemos que comprometer. Yo me acuerdo en la cumbre de París, para mí fue como, sí, vamos a estar en el acuerdo de París. Y luego era como, vale, de acuerdo. ¿Y esto cómo se traduce en la realidad? Son sugerencias. No hay que aplicar lo que estamos diciendo en la cumbre. ¿Y entonces qué? ¿De qué estamos hablando? Y luego, claro, han mejorado los ODS, pues han empezado a introducir cuestiones estructurales. Muy bien. Pero no las causas. Las consecuencias estructurales, pero las causas, ¿qué? ¿No? Entonces, es a partir de estas críticas, una premisa muy grande que, pues, mientras tanto abrimos la ventana y un día tenemos un episodio de drama terrible que mata a más de 200 personas y después un apagón. Esto es una realidad, ¿no? Es evidentemente una tragedia, es un drama. Lo olvidamos porque estamos muy cómodos en nuestros pisos, ¿no? Pero es que es una tragedia. Es una tragedia provocada por una desterritorialización, ¿no? Es decir, yo siempre necesito ejemplos, porque si no, no entiendo las cosas. No sé si os suena la palabra desterritorialización. Yo cuando pienso en desterritorialización siempre pienso a cuando era una chica de 16 años que escuchaba mucho lo de orgánico, digo, comida orgánica. Mi abuela me traía a casa tomates maravillosos. Digo, ¿cómo le explico a mi abuelo que es un tomate orgánico? Pero ¿acaso la comida no es orgánica? Sino de qué estamos hablando. Claro, pero si empezamos a producir de forma infinita para satisfacer estas necesidades ilimitadas, pues, ¿qué pasa? Que producimos sobre todo con una división internacional del trabajo, que es una división colonial, donde hay unos países explotados y otros que consumimos a lo bestia. Y claro, pasa que los tomates, aquí quizás se comen menos tomates, pero de donde vengo yo y de donde vivía antes, en Andalucía, pues los tomates se comen todos los días. ¿Cómo se le ocurre a un abuelo o una abuela pensar que estos tomates vienen de Marruecos, lo más fácil, ¿no? O de Ecuador, o de Perú, o de donde vengan? Es que es tan ridículo, pero es tan real. Claro, entonces, esta desterritorialización es lo que está fomentando este cambio climático. ¿Cómo es este cambio climático? Pues es un cambio climático que lo comentamos a lo largo de las otras presentaciones, ¿no? Pues es un cambio climático que se ve sobre todo en cómo nos estamos pasando. Es la consecuencia de cómo nos estamos pasando. Hay una organización que se llama Footprint Network que estudia el día de sobrecapacidad de la Tierra. Es decir, es ese día, ¿vale? Es ese día en el que, pues, hemos consumido todos los recursos posibles. Es como si tenemos una cuenta en el banco y estamos en números rojos constantemente. El año pasado, este día llegó el 1 de agosto. Probablemente este año, casi seguramente llegará antes, porque cada año pues llega antes. Entonces, ¿qué implica? Que estamos consumiendo en media 1,75 planetas. Y Estados Unidos 5. Y España 2,5. Este año ya estamos en 2,6. Es que esto es ridículo. Y este año, pues España ha llegado al Overshoot Day. No ha llegado, va a llegar el viernes, perdón. Este viernes. Menos mal, pensaba que era hoy. Va a llegar el viernes. Vale, como China. China es que es un país gigante, pero ¿qué estamos haciendo como para consumir tanto? Por favor, ¿me podéis explicar? Es que, de verdad, claro, esto implica que la biocapacidad de la Tierra pues no se regenera. Lo dijo antes, me acuerdo, en la presentación de Antonio, dijo, bueno, la vida genera vida, es que así no generamos nada. Claro, ¿dónde nos vamos a...? Y el Luxemburgo es el primer país de Europa y consume 7,26 planetas, en serio. Es que estos números son tan locos que no, o sea, yo no me lo creo.
Entonces, claro, lo comentamos en las otras sesiones. Nos hemos sobrepasado pues 6 de los 9 límites planetarios. Es decir, que ya no estamos en una zona segura para la humanidad. Esto es real. Ya esto es aquí. Esto es hoy es esto. Entonces, claro, es una situación como para entender que no se trata de cambio climático. A mí es un término que no me gusta, porque el cambio climático es un concepto bonito. Es algo que los complejos son buenos, además. No, este es un apartado climático. Hay un informe de Oxfam Intermón que analizó pues, que las personas que son menos responsables son las que sufren las peores consecuencias. Es decir, los que más consumen en el mundo, que ni siquiera somos nosotros, que estamos aquí escuchando la charla, pues son los mega ricos, pues son los que casi no tienen consecuencias. Entonces, claro, pues miramos del otro lado y listo. Pero sí hay unas consecuencias y lo peor de todo es que estas consecuencias, que no son iguales, de hecho, cuando hablamos de colapso, apocalipsis, ¿no? Pues hay, o sea, si lo pensamos de una forma global, bueno, antes o después llegará, pero en realidad el apocalipsis está aquí, porque para alguien ha llegado ya, es que no ha llegado para nosotros, que estamos en nuestros pisos muy bonitos, pero para alguien ha llegado ya. Entonces es responsabilidad colectiva pensarlo, que no siempre se trata de historias globales, sino que tenemos que pensar que en algunos sitios pues ya se acabó, ¿no? Entonces, desde una perspectiva ecofeminista, esto es fundamental de entender, porque las personas que sufren, que padecen las peores consecuencias son las mujeres. ¿Por qué? Porque las personas que sufren las peores consecuencias son las personas pobres. Y si la mayoría de las personas pobres son las mujeres, 2 más 2 siempre es 4, ¿no? Entonces, claro, hay unas críticas que dicen que estamos no en el era del antropoceno, es decir, no es la actividad humana que ha cambiado la época geológica en la que nos encontramos, sino es un capitaloceno, es decir, la actividad capitalista. Pero, desde un punto de vista ecofeminista, le decimos cuidado. Esto no es un capitaloceno ni siquiera, es un androceno, es un faloceno, es decir, que los sujetos que lo han impulsado desde el capitalismo no son cualquier sujeto, son, como le decimos en la economía feminista, el BBVA-H, es decir, el hombre blanco, burgués, heterosexual. Esto no significa que los hombres blancos burgueses son demonios, sino que la construcción que ha fomentado una situación, pues es una determinada construcción que históricamente se ha fomentado, ¿no? Entonces, está claro, lo van repitiendo, y lo digo yo ahora desde hace creo una media hora, que este sistema es insostenible. Vale, lo tenemos claro. Entonces, pues claro, es un sistema que se pasa constantemente los límites, ¿vale? Entonces hay desde el decrecimiento una propuesta que es vivir mejor con menos. Vale, pero la pregunta desde la perspectiva ecofeminista es ¿mejor para quién? Porque, claro, no todos los cuerpos son iguales, porque el 70% de personas pobres no son hombres, son mujeres. Entonces, queridos compañeros, que desde el decrecimiento, que lo estaba diciendo en italiano, proponéis cosas muy bonitas, sino hablamos también de la violencia, que no se ve, pero está allí. Sino hablamos también de la repartición de los cuidados, de la repartición de los tiempos, no estamos hablando de nada. Sí, que es bonita la lección de la jornada laboral, me encanta, yo la quiero, pero también tenemos que hablar de lo que pasa después, cuando volvemos en nuestras casas. ¿Quién estará cuidando a los peques? ¿Quién estará preparando la comida? ¿Quién se estará encargando de decidir qué tipo de productos comprar con el dinero que hay en la casa? La administración, ¿no? de los bienes de una familia, etc. Tenemos que hablar también de esto. Y tenemos que hablar también de la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Pues es esa cosa terrible por la que, no por la calle y no por parte de gente que no conocemos, sino dentro de las paredes domésticas, 1 de cada 3 mujeres sufren violencias sexuales o abusos. Nos miramos las que estamos aquí y hacemos el cálculo
y lo descubrimos, cuántas somos, que hemos vivido ciertas cosas. Esto es un problema serio y es un problema real que viene del mismo sistema y tiene que tratarse. Entonces, claro, la feminización de la pobreza, le dicen, como si activamente quisiéramos feminizarla, cuando en realidad es más una feminización, le dicen algunas autoras como Saskia Sassen o Cristina Carrasco o María Pérez Orozco, pues es una feminización de la supervivencia, es decir, que para las mujeres es más difícil sobrevivir, porque claro, como se encargan de los cuidados y los cuidados están desvalorados y no remunerados, pues entonces las mujeres tienen problemas de supervivencia y con el cambio climático más. Es por eso que estamos en un sistema misógino. Misógino no significa odiar a las mujeres del tipo ¡ay, la odio con todo mi cuerpo! No, misógino significa el sistema en el que vivimos. Significa un sistema en el que los impactos del cambio climático afectan más a las mujeres porque se están encargando de la vida. Es decir, sin cuidados, el mundo no puede seguir. Sin reproducción social no existe ni producción ni nada. Sin la reproducción social no existe nada. Las mujeres están sosteniendo esta reproducción social, sin embargo, se mueren. Se mueren frente al cambio climático, frente a la violencia, se mueren frente al empobrecimiento. Entonces es un sistema misógino. Es un sistema misógino porque el cambio climático, que es un apartheid climático, afecta principalmente a las mujeres porque las mujeres nunca van solas. Las mujeres siempre van con otra gente a la que están cuidando. Es decir, personas dependientes, peques o padres o madres ancianos. Entonces, claro, en los países del sur global especialmente, a la hora de vivir un desastre en plena regla, pues claro, no se puede llevar comida, no se puede encontrar agua potable, entonces sufrirán estas mujeres y las personas que van con estas mujeres. Es un problema real. Es por eso que cuando hablamos de cambio climático es una cuestión de género también. No es algo abstracto que está allí y cerramos la ventana y ya no está, ¿no? Además, pues, lo que nos estamos calculando dentro de las propuestas de crecimiento son la huella de cuidado, le decimos. Estamos calculando la huella de carbono, la huella social, la huella la huella lo otro, pero no estamos calculando la sostenibilidad de género, le digo. Vale, ¿qué es? A ver, ¿qué de grande es esta deuda que tenemos en el mundo con las mujeres que históricamente han desempeñado estos cuidados y nos han permitido llegar hasta aquí? En unos estudios sobre sostenibilidad ecológica y económica de algunos sistemas, pues se puede encontrar en varios estudios que sí puede haber sostenibilidad económica y ecológica, sí la puede haber, hay condiciones en las que la puede haber, pero en muchos de estos sistemas pues se encargan de mantener la biodiversidad y también el mantenimiento de los bosques, de toda esta parte que no se contabiliza en las cuentas. Pues ¿quién se encarga de ello? ¿Quién se encarga de la parte no productiva, no remunerada? A ver si la adivináis. Yo no creo, muy difícil. Pero sí son las mujeres. Ahí lo queremos. Pues sí son las mujeres. Entonces, hay algunos estudios desde la economía feminista que dicen, a ver, la reproducción social es lo que necesitamos para continuar con la vida, pero puede haber reproducción social en un sistema ecológico con explotación. Pues entonces lo tenemos que añadir en el planteamiento, lo tenemos que añadir, porque si estamos considerando efectivamente y justamente una deuda social por la explotación de los trabajadores y trabajadoras, aunque se diga solo trabajadores, ¿no? Desde la perspectiva marxista, estamos considerando la deuda ecológica, el impacto que estamos teniendo en el sur global con el consumo desde el norte global, pues también esto es importante. Es decir, esta explotación constante, invisibilizada, ninguneada,
de las mujeres a lo largo de la historia capitalista, porque no siempre ha sido así. Hay unos estudios muy bonitos que muestran que antes del capitalismo había otro tipo de vida, existían otros sistemas donde la corresponsabilidad de los cuidados era compartida, donde las mujeres no tenían los roles que pensamos que siempre fueron de las mujeres. Como por ejemplo, una cosa que me gusta decir, me gusta decirlo porque a mí me sorprendió, ¿vale? Que es una tontería, pero yo creo que no. Es que, ¿quién se encargaba, por ejemplo, de la producción de cerveza en Europa? No me voy muy lejos de aquí. Eran las mujeres. Las mujeres eran las productoras. ¿Cuál es el imaginario? Ah, los monjes, que seguramente también. Pero las mujeres también. Vale. Entonces, claro, allí tenemos que añadir este planteamiento. La perspectiva ecofeminista nos ayuda. Entonces, sí, tenemos que pensar un mundo verde. Lo necesitamos, que nos vamos a morir todos y todas. Nos vamos a morir. Nos dijeron todos aquí dentro que esto no se puede sostener. Vale, pero hay un artículo muy bonito que os recomiendo que se llama Verde que te quiero violeta. Es decir, que dice todas estas cosas que yo les estoy diciendo hasta ahora. Es decir, que tenemos que considerar que la separación sexual del trabajo existe, que ha tenido unos impactos y que tenemos una deuda de cuidados, que es una deuda patriarcal con las mujeres. Que no se puede devolver, o sea, ¿cómo se devuelve una deuda de cuidados? ¿Cómo vamos a repararla? Pues no tenemos manera de repararla como repararemos una deuda económica, pero sí podemos reconocer esta labor y sí podemos poner en el centro, junto con las otras cosas, una sostenibilidad que se llama sostenibilidad emocional, afectiva y de cuidados y de género, entonces. Porque, como decía antes, las resistencias y los saberes ancestrales que estamos defendiendo, estamos intentando recuperar, incluso en nuestros territorios, porque cuando se habla de ancestral, otra vez con esto del sur global, que sí, que nosotros no lo tenemos desde la Pachamama. No, saberes ancestrales son también los saberes de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Son como sobrevivían antes de que viviéramos en este sistema como conocemos hoy en día. Y recuperarlo, ponerlo en el centro, también es algo que necesitamos hacer. Y entonces allí será un tipo de sostenibilidad diferente, será una sostenibilidad de la vida, le dicen desde la economía feminista. Una sostenibilidad real, una sostenibilidad donde también no hay explotación de género. Y entonces es más humana, porque la economía es un hecho social. No es algo que tiene que ver solo con dinero, es un hecho social. Y no puede ser estático y cerrado. Tiene que hablar de la realidad. Y es en este sentido, ¿no?, que desde la economía feminista, pues una de las contribuciones que a mí me encanta es de Silvia Federici, que dice, cuidado porque el trabajo doméstico pues es fundamental porque reproduce la fuerza de trabajo que luego nos sirve para ir afuera en el mundo a trabajar, pero no le damos un duro. No nos interesa. Incluso hay un libro precioso de María Sánchez que se llama Tierra de Mujeres. Ella es una veterinaria de Andalucía y ella cuenta en el libro reconoce el valor de los cuidados de las mujeres de su familia y ella admite algo que creo que muchas hemos sentido. Ella no quería ser como las mujeres de su familia. No quería ser como su abuela, no quería ser como su tía, no quería ser como su madre. Ella quería ser como su padre, como su tío, como su abuelo, que eran veterinarios, que eran lo que fueran, ¿no? Y honestamente, aquí no estamos para apuntar, ¿no? Yo me lo he sentido también. Yo no quería ser una mujer, yo quería ser un hombre, porque es más divertido, porque hay unas formas, hay unas cosas que se pueden hacer y de mujer no. Hoy en día, de esto hablamos mucho, ¿no? Pero este sentimiento que nos hace más pequeñas en el mundo es esta sensación que no estamos en nada y luego estamos en todo, solo que no lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, esto también tiene que estar en la mesa. Y tiene que estar en la mesa que el trabajo no remunerado de las mujeres está sosteniendo el sistema capitalista. Es decir, que no hay productividad, no la hay. Esto es el iceberg económico feminista, que es lo que explica. O sea, nosotros en la economía vemos esto, la punta,
Pero es que todo esto lo está sosteniendo. Entonces, si no hablamos también de esto, en los planteamientos, no estamos hablando de la mitad de las cosas, porque las mujeres somos el 50% de las personas en el mundo, no somos una minoría, como nos hacen creer. No somos una minoría, somos la mitad. Entonces, a esta perspectiva de la economía feminista, siempre ha habido crítica desde lo rural, le falta una perspectiva que hable también de la parte más ecológica, de la parte más rural. Y bueno, desde los ecofeminismos, porque os dije antes pensamiento, pero también es un movimiento, es acción política el ecofeminismo. Y pues se empezó a plantear pues un montón de problemáticas a partir de la observación de los propios cuerpos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las mujeres, ahora por suerte tenemos a muchas compañeras que se encargan de investigar de qué percepciones que teníamos pues se pueden verificar en la realidad, ¿no? Por ejemplo, esto se decidió, me acuerdo hace años, siempre lo he leído, ¿no? Que las mujeres perciben algunos cambios debido a pesticidas, etcétera, en sus cuerpos, porque unas compañeras decían, claro, como las mujeres pues pueden quedarse embarazadas y tienen a otra persona dentro, pues saben si hay un problema. Me acuerdo escuchar a las compañeras decir esto. Y bueno, tenemos evidencias científicas. Esta endocrinóloga, que no sé pronunciar su nombre, Bas Llobet, no sé si lo pronuncio bien, pues en 2018 publicó un libro importantísimo donde todas estas observaciones que habíamos recolectado, ¿no? De una forma más de percepción, pues ella observa que es verdad, la contaminación, esta contaminación, pues afecta además a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pues tenemos más grasa dentro de nuestros cuerpos, servirían para producir leche, por ejemplo, y entonces pues esto hace que nuestros cuerpos pues puedan sufrir más consecuencias de los pesticidas, de la contaminación en general. Y muchos tóxicos ambientales son disruptores endócrinos. ¿Qué significa? Pueden alterar el periodo menstrual. Os digo algo, durante la pandemia la vacuna cambió la regla del más del 50% de las mujeres. Y yo soy una de estas. O sea, nos cambió la regla. No pasa nada, porque teníamos que salvar la humanidad. Claro, pero sí pasa también. Solo que no se ha hablado, ¿no? Entonces, claro que estas son cosas que importan. Son cosas que importan. Y entonces, a esto, yo que estoy en el norte global y que necesito etiquetarlo de una manera clara, yo le digo ecofeminismo. A estos saberes, a este término, como decía antes, este término nuevo, porque surge en los años 70, como hemos visto, pero que explica una sabiduría antigua, es decir, formas, prácticas que estamos fomentando, seguimos fomentando, pero que son cosas de toda la vida que hablabas con tu abuela y te lo decía, ¿no? Las estamos intentando recuperar, porque de esto se trata. De hecho, aquí, voy a mirar ahora, perdón, de hecho, tengo que concluir. Aquí os he traído una frase que me dijo una amiga, se llama Ana Pinto, alguien de vosotros quizá lo conoce, pues es una temporera de Huelva. Ana me hizo el favor de participar en una entrevista para mi tesis doctoral y entonces le hablaba de los cuidados, ¿no? De cómo veía los cuidados y eso. Y ella me dijo, porque claro, mi tesis se llama Los cuidados en el centro y de allí hago una reflexión sobre todo esto que estamos hablando. Entonces, los cuidados en el centro como posibilidad de cambio, como transformación de cambio, como cuidados corresponsables. Claro, entonces ella me dijo, es que sí, se habla mucho de estos cuidados en el centro, pero aquí en los pueblos, esto es lo que me dijo, que me encanta, aquí en los pueblos es lo que llevamos siendo de toda la vida, porque no había otra forma, ¿vale? Y recientemente es increíble cómo las cosas se parecen aunque la gente no se conozca, porque recientemente participé en un encuentro de economía feminista y unas compañeras dijeron lo mismo. Dijeron, es que no nos quedaba otra que los cuidados. Entonces, claro, la vida en el centro, los cuidados en el centro significa esto, significa resistir, pues, porque si no nos vamos a morir. Porque, claro, hay algunos contextos donde entramos en casa,
cerramos la puerta y todo bien. Pero hay otros contextos en los que si no nos ayudamos, si no nos apoyamos, es toda la muerte de verdad, no como el libro de Frances Dupont, de verdad, de verdad. Entonces, claro, las mujeres tienen mucha experiencia en cuestiones de supervivencia forzada y entonces tienen muchos planteamientos. Nos saltamos esto, porque tenemos que cerrar, pero sí comentar las aportaciones ecofeministas en la práctica, ¿vale? Porque os he dicho, teoría, acción política, práctica. ¿Cómo es en la práctica lo que están construyendo cómo se están construyendo estas alternativas ecofeministas? Pues en muchos casos participan, o sea, hay casos en los que se participa en acciones políticas separadas por solo mujeres, digamos, no mixtas. Y otros en los que sí estamos participando con compañeros. Y tengo que decir que son las participaciones con los compañeros que en muchos casos han permitido pues, evidenciar problemas como estos. La violencia estructural, el feminicidio, la feminización, por esto lo hemos hablado, pero también la limitación a la participación y representación. Dichas así son abstractas, son cosas abstractas. Cuando hablamos de ejemplos, pues estamos hablando de compañeras que no pueden participar a la asamblea porque tienen que dar de comer a los hijos y entonces su marido sale, pero ellas se tienen que volver, ¿no? ¿Cómo se traduce entonces? Si quiero participar con mi marido, cosa que pasó activamente en la Vía Campesina, que planteó en los años 90 una revolución popular, porque dijeron, claro, es que no tenemos toma de decisión. ¿Por qué no la tenemos? Porque tenemos que irnos para casa a cocinar, porque aunque nos guste decir que somos iguales, hombres y mujeres, pues en la realidad es que nos encargamos de la comida. Entonces, si me tengo que ir y en la asamblea se quedan los hombres, no tengo poder decisional. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Horarios para todo el mundo, para que todos podamos participar y que tengan una duración. Si decimos que tenemos que acabar a las 8, no a las 9, porque si no a mí es que el niño tiene que comer, ¿no? Cosas prácticas. Y luego, claro, a mí me gusta nombrar la cultura del ahorro, ¿no? Esto de las R's, 3 R's, 10 R's, ¿cuántas son las R's, no? De reducir, reusar, sí, es la cultura del ahorro de toda la vida. Esto es la abuela que te dice, pues coge hija y ponlo en este papel. Y el papel era de hace 10 años que no sé qué, ¿no? O sea, la cultura del ahorro de toda la vida. No nos tenemos que inventar nada, ¿no? Sí necesitamos palabras alternativas, porque decir de crecimiento es rompedor en una facultad de economía. Yo lo veo con mis compañeros, ¿no? Plantear de crecimiento en una facultad de economía que te dice que el crecimiento tiene que aumentar con el PIB, etcétera, etcétera, pues tú le dices de crecimiento y esto es totalmente rompedor. Pero si hablamos entre nosotras y nosotros, si tenemos que plantear cosas sencillas que entendamos lo que estamos diciendo, pues son cosas de toda la vida. Sí, funciona. ¿Qué significa que tenemos que volver a la violencia rural, etcétera? No, el machismo, el racismo, el sexismo están en todos lados, no solamente en lo rural, pero en la ciudad me puedo escapar y tener la sensación de que me escapo de ello, pero esto no es verdad. El machismo está en todos lados, en todos los países, donde más o donde con menos intensidad, pero ahí está y lo tenemos que trabajar. Pero dicen algunas compañeras que, por ejemplo, un dato interesante, estamos en la España vaciada. Los actores con lenguaje académico neutro que más están protagonizando la repoblación en la España vaciada, los actores son mujeres. Entonces, el binomio mujer-ruralidad no es imposible. Lo que sí es que los datos dicen que en muchísimos casos las mujeres dejan sus lugares de origen, porque claro, muchas veces hay un control social que se transforma en sanción social si no respetan las normas culturales. Pero en muchísimos casos hay compañeras que se van a repoblar en lugares como la provincia de León podría ser, y la mayoría son mujeres. Están desafiando las relaciones de poder, están desafiando
miradas clásicas, están proponiendo otras cosas. Porque claro, el reto aquí es la reapropiación de lo popular, porque si no también no estamos hablando de nada. Si hablamos solamente entre nosotros y nosotras, en la academia, y lo bonito que somos, y lo guay que lo hacemos, es que no vamos a cambiar nada. Nos tenemos que reapropiar de lo popular. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que resignificar. Lo tenemos que resignificar. Esto no significa que lo que me decía mi abuelo es completamente inválido o completamente válido. Yo me puedo quedar con las cosas válidas que funcionan, porque es que en el crecimiento se están planteando así, desde los ecofeminismos se estaba planteando la recuperación. Algo funcionaba. Lo que no funcionaba era la estructura cultural y social alrededor. Y esto lo podemos resignificar. Y entonces, con esto acabo, y os propongo un ejercicio por si queréis aportar. Esto es, aquí. Pues la pregunta que hago aquí es, la hago a vosotros y vosotras. ¿Tenemos que transitar hacia otra cosa o tenemos que romper? Es decir, ¿tenemos que cambiar las reglas, las normas del juego o queremos cambiar juego? A mí no me interesa personalmente si sigue el capitalismo, que siga si quieren. Yo no quiero sustituirme al capitalismo, yo quiero otra cosa. Está clarísimo que otra cosa no es posible si lo reflexiono a nivel individual, si lo propongo como persona única. Lo tenemos que hacer mucha gente, ¿no? Entonces, cuando se habla de autonomía territorial, se habla de soberanías, que son la soberanía energética y la alimentaria, ¿no? Y se habla de generar autonomía, ¿vale? Autonomía significa, pues, esto. Producción propia de comida y energía. Esto es lo más revolucionario del mundo mundial y es esto del que hemos escapado toda la vida. Porque no queríamos ser como los abuelos y las abuelas, ¿no? En los campos. Claro, pero no estamos hablando de ir al campo en condición de explotación como los abuelos y las abuelas. Estamos diciendo de tener nuestra autonomía. Y cuando venga el apagón, y esto es lo que os quiero decir, si viene un apagón y dura 3 días, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la mierda literalmente? ¿O no? Entonces, este es el momento histórico. Estamos en el momento justo. Si no, ahora, ¿cuándo? Se dice, ¿no? Estamos en el momento justo para plantearlo. Y una cosa con la que os quiero dejar es, el desarrollo lo vivimos como un destino, como algo, pero que tú no te quieres desarrollar, eres un subdesarrollado y es un destino, es algo que no se puede cuestionar, es algo que va como un tren para adelante, no se puede volver atrás. Si no, te vuelves como tus abuelos que eran unos retrógrados y todo el mundo se quería escapar de lo rural. No, es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando que si queremos podemos plantear otras cosas y que tenemos antes que nada que romper con la idea de que no se pueda, porque luego viene el apagón y nos vamos a la mierda al tercer día, porque si va a pasar, ¿qué hacemos? Entonces se trata de organizarse con las vecinas y los vecinos, tocar a la puerta, saber si están bien. Y aunque mi vecino es un facha, pues preocuparme que a lo mejor tendré que organizarme con él o con ella y hacer algo, no lo sé. Tendré que hablar con mis compañeros de trabajo, irme al campo. Es que hace gracia, pero la verdad es algo que no nos gusta porque ahora nos hemos acostumbrado a tener nuestros privilegios en nuestros pisos y encender el televisor y ya está, hasta allí. Luego, a quien le importe, pero es que es esto. ¿Qué vas a hacer? Pues esto, empezar a hablar, apagar el móvil y preguntarnos qué vamos a hacer, si va a llegar otro apagón y va a durar 2 días, no